Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Buenos días, hoy es sábado 5 de octubre de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Recuerde que estamos en las redes sociales, nos puede encontrar a través de Facebook y de Twitter, así le pone usted ahí en el buscador Perspectivas Periodísticas y ahí nos va a poder encontrar para que nos haga sus comentarios. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. Hola Arturo, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por estar en esta transmisión de Perspectivas Periodísticas. Me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que comentar con todos y todas ustedes, así que no le cambie. Continúa aquí con nosotros en Ciudad Radio. ¿Cómo estás, querido Rafa? Muy bien, Ivonne, qué milagro que nos vienes a visitar. Hoy a sí nosotros, me ¿verdad? desperté. No, es qué bueno que estés nuevamente aquí con nosotros, como todos los sábados. Igualmente a ustedes, qué bueno que sintonizan precisamente a Ciudad Radio, quien nos está aquí dando el hospedaje con mucho agrado y quien también les damos las gracias. Y le damos también la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando a través de las fronteras a Venezuela, a Argentina, a Estados Unidos y a todos aquí nos están escuchando. Bienvenidos, escúchenos, quédense un rato para que pueda informarse y al final tenga usted la perspectiva de toda la información que le estaremos generando. Buenos días, Débora. Hola, buenos días a todos aquí en la cabina, buenos días al auditorio de Perspectivas Periodísticas. Pues aquí empezando y hoy hablaremos acerca de un tema que es muy humano, como muchos otros, y que muchas veces no reconocemos que tenemos, que es la envidia. Entonces no se vayan, va a estar muy interesante. ¿Es algo natural eso? ¿O? Sí, es natural, es muy humano, como les comentaba. Y bueno, aquí lo que lo hace más interesante es que es como casi un tema tabú. Y vamos a ver por qué. Ya hace 8 días platicábamos esto de cuando se reúne la gente y cómo se dio en la semana esto de las protestas ahí en el centro del Distrito Federal, ¿no? Se volvieron otra vez muchedumbre, ¿no? Así es, también podemos lo que hablábamos hace 8 días o hace 15 días, no lo recuerdo bien, pero ya tocábamos este tema. Ivonne de la Cruz, vamos a editorializar con un tema realmente indignante. Los pueblos indígenas se sigue teniendo una deuda ancestral con ellos y una muestra fue lo que sucedió esta semana en Oaxaca. Así es, después de varias horas de estar esperando, una mujer indígena mazateca finalmente dio a luz en el patio de un hospital en Oaxaca precisamente, y la imagen impactante del momento en el que ella pues está ya con su bebé afuera, fue tomada por una persona que pasaba y que después la subió a redes sociales. Incluso se hizo una entrevista posterior a las autoridades del estado y ellos comentaban que en el hospital las personas empiezan a llegar como a las 8, esta mujer llegó como 7:30 y por eso no la atendieron. Yo no alcanzo a comprender cómo es que hay un hospital que no tiene personal durante por lo menos media hora, que es la que manejaba esta persona, el director de salud allá en el estado,
pero bueno, dentro de las muchas excusas que pudieron haber, porque en realidad no hay una forma en cómo justificar, ¿no? Durante el gobierno del presidente Calderón se invirtió muchísimo y se decía que salud era el rubro en el que más se había puesto atención, y supuestamente todos estábamos ya protegidos con esta cuestión del seguro popular y demás, pero si cuando asistes a las clínicas te topas con este tipo de inconveniencias, pues es realmente lamentable. Ahora, lo que se puede observar aquí es a una mujer justo en este momento, pero quién sabe cuántas otras han estado ya en esta situación. Por lo menos se hablaba de 2 en este caso, pero bueno, pues realmente no sabemos hasta dónde pueden llegar las estadísticas. La última parte del sexenio de Felipe Calderón se la pasó yendo a los estados de la República, y en cada uno de los estados a los que él asistía hacían una especie de ceremonia e izaban una bandera blanca. Eso significaba la cobertura universal en los rubros de salud. Y bueno, te topas con este tipo de situaciones que, como tú dices, se logró captar el momento a través de un celular y se sube a las redes sociales, pero a mí me parece que esto es el pan de todos los días. A veces ni siquiera tenemos que salir del Distrito Federal, de las grandes ciudades, para enterarnos que no los quisieron atender en alguna clínica, o que no los quisieron recibir en algún hospital de estos del sector salud, ya sea el Instituto Mexicano del Seguro Social o inclusive los mismos hospitales del gobierno del Distrito Federal. Sí tiene que ver con la saturación, sí tiene que ver con muchas cosas que suceden ahí, con los manejos, con la falta de recursos, pero es un engaño total, ¿no? En el que hemos estado viviendo, de una cobertura universal en el rubro de salud. El segundo punto que me gustaría tocar y poner sobre la mesa es también esta parte de la deuda que se tiene con los indígenas, esta deuda que no se ha podido saldar con ellos y que va a pasar muchísimo tiempo para que se pueda lograr darles un nivel de vida, porque son parte de la República Mexicana, son ciudadanos mexicanos, y tal pareciera que sí hay ciudadanos de segunda y hasta de tercera en este país. Y el tercer punto, Ivonne, un punto que tú manejas bien, pues esta discriminación hacia las mujeres que se sigue dando y que también sigue siendo cotidiano en este país. Pues yo retomaría lo que decía Ivonne, en el aspecto de que si había personal o no había personal. Según el titular de ese centro de salud, que es Tenorio Vasconcelos, comenta que desgraciadamente, así lo dijo textualmente, que desgraciadamente sí estaba llegando el personal al hospital en ese momento. Lamenta que ya fue esta situación, lamenta la situación en que el acontecimiento, y también declaró que cuando llegó debieron haberla pasado, cuando llegó esta mujer, la indígena, cuando llegó debieron haberla pasado de manera directa. Todos sabemos que hay mujercitas que dan a luz en la camilla porque llegan demasiado tarde o porque el personal no le hace caso en esa cuestión, pero aquí es la hora de que salieron a buscarla porque ya habían preparado todo para poder pasarla, no la encontraron. Bueno, esa es una de las cuestiones, porque realmente, bien lo comentan, ha habido muchos casos que ha sucedido esta parte, las mantienen en trabajo de parto, las sacan a dar la vuelta, después las regresan, y en ocasiones en ese ínter está habiendo tanto sufrimiento fetal como igual sufrimiento por parte de la mujer cuando debían de darle la atención. Entonces, no nada más es la primera vez que sucede este tipo de cosas, se ha visto muchas quejas a los centros de salud en ese sentido, y pues deberían de tomar sus cartas en el asunto para poder investigar esta parte. Tengo entendido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está instruyendo o está armando una queja de oficio precisamente en contra de ese centro de salud para saber qué fue lo que pasó. El centro de salud se encuentra en el municipio de Jalapa de Díaz, allá en Oaxaca precisamente. Y también lo mencionó Tenorio Vasconcelos, que en esta zona es muy difícil, y indicando que la mujer no hablaba o hablaba muy poco español, y que probablemente por eso no la atendieron o le dio miedo. O sea, realmente eso o sea, a pesar de todo eso es negligencia, ¿no? De no todos hay modos. justificación. Claro, no hay Exactamente. justificación.
el hecho de que el idioma pueda ser tomado como una excusa para que no te atiendan en una institución me parece aberrante, ¿no? Así es. Finalmente aquí es más bien una minimización para la atención a estas mujeres. Como se considera el parto como algo ya de una forma cotidiana que ellos con los que los médicos están acostumbrados a tratar todos los días, no les importa que las mujeres lleguen diciendo que les duele mucho. Las hacen que hagan ciertos ejercicios. Exacto. Incluso hay en el Distrito Federal, que es una ciudad totalmente cosmopolita, una ciudad de primer mundo, según el propio jefe de gobierno, se han presentado casos en donde las mujeres terminan desangradas ya en el hospital y aún estando ahí, bueno, tienen consecuencias siendo atendidas porque les practican todavía algunas técnicas que no son permitidas, como el que te abran con bisturín cuando ya no está permitido que te hagan ese tipo de intervención, o incluso casos con los que he tenido muy contacto directo, donde una chica me comentaba que simple y sencillamente le sacaron al bebé pero con mano adentro, o sea, metieron la mano totalmente y bueno, ella terminó totalmente desangrada con muchos problemas posteriores y es porque no aplican adecuadamente las técnicas las técnicas de cómo se debe de hacer esto por esta deshumanización del parto. De hecho, aquí yo quiero retomar lo que decía Arturo y bien lo mencionaste, que es lo que yo también quería agregar, es la deshumanización o la falta de sensibilidad de los doctores y del personal médico, que esto pues lo reflejan de esta manera y que además también hay que retomar ya lo de Ivonne, no nada más es la cuestión de los indígenas, sino es en forma general, como decía Arturo, en forma general contra las mujeres, ¿no? En ese sentido una mezcla entre la deshumanización, falta de sensibilidad médico y por otro lado la discriminación hacia la mujer, ¿no? Pero doblemente, Rafa, ¿no? Porque si eres mujer en el país, bueno, ya sufres cierta discriminación, pero si eres mujer y además eres indígena, me parece que doblemente la situación o tres cosas. Lo que comentaba Ivonne de la Cruz y lo que decía yo hace un momento es, no necesitas salir del Distrito Federal para encontrarte con este tipo de casos. Hay que recurrir a las hemerotecas, ver cuántas noticias nos encontramos de bebés que han nacido en el metro, de bebés que han nacido en patrullas, en taxis, simple y sencillamente porque no los quisieron recibir en la clínica donde deberían de recibirlos, ¿no? No hay un control realmente, ni tampoco hay una reacción para este tipo de casos, pero más allá de todo esto, cuando vienen este tipo de quejas, a veces no hay un castigo para los que deberían de ser castigados por este tipo de negligencia. Fíjate que lo tocaste, Arturo, referente a los nacimientos tanto en taxis, en patrullas. Fíjate que yo recuerdo hace como 2 años, que también fue muy, muy cuestionada esta parte, a una pareja donde la mamá, bueno, en este caso la señora, fue trasladada en la ambulancia de emergencia porque ya estaba pues, a punto de tener al bebé. La trasladan a una clínica, no fue recibida, no la quisieron recibir, la trasladan a otra clínica, tampoco fue recibida y fue a dar luz en la ambulancia. Eso pues bueno, fue muy cuestionado precisamente porque bueno, pues, si está ante una situación de emergencia, cualquier clínica debería de poder recibirla. Entonces aquí la verdad es que me gustaría que hubiese estado el doctor Padilla para que nos pudiese pues ampliar ese tema, ¿no? Y otro punto que me parece importante es cómo las autoridades toman de alguna forma con gracia para desviar la situación, ¿no? Las personas que tienen a sus hijos en el metro tienen que despreocuparse porque ya no van a pagar, por ejemplo, el transporte, los bebés, ¿no? Conforme vayan creciendo ya tienen entrada gratis de por vida al metro. ¿Eso qué? Sí, por eso decía yo que es un engaño, ¿no? Voy a planear todo para que mi hijo nazca en el metro. Tapar el ojo al macho, como dicen, ¿no? Era un engaño esto, por eso cuando contextualizamos esta parte de la gira del señor presidente entonces, Felipe Calderón, en donde iba de ciudad en ciudad y ponía la banderita blanca, ¿no? Cobertura universal, ¿sí? ¿Y la calidad? No solamente es la cobertura universal, debería de también haber una calidad universal, ¿no? De eso nunca se habló, solamente se habló de la cobertura universal y con eso se fue el final del sexenio de
de Felipe Calderón, que aquí lo dijimos en estos micrófonos, cuando hablábamos de Felipe Calderón decíamos que prácticamente en su gobierno tuvo muchísimos errores, pero en lo que mejor se había trabajado, o en lo menos mal que se había trabajado, era el rubro de la salud. Y cuando te encuentras estos casos, te das cuenta que pareciera que fue un engaño. Bueno, lo trabajó porque fue un cuestionamiento internacional hacia el gobierno de México. Entonces, una de las condicionantes hacia el gobierno de Felipe Calderón era esa parte, que tenía que cumplir esa parte. Por eso se le bajó muchísimo recurso a México, recurso internacional, y que tenía que bajar recurso a nivel nacional. Y que faltan las auditorías, ¿eh? Apenas se va a hacer la auditoría del último año de gestión de Felipe Calderón, y ahí vamos a encontrarnos con muchísimas cosas que todavía no salen a la luz y que serán un escándalo como el que hablábamos, ¿no? De Alejandra Sota. Así es. Y aquí en salud habrá muchos otros escándalos. Y también hay que considerar otra parte, ¿no? De que la cobertura, como tú lo comentaste, la cobertura nacional de salud realmente no cubre todo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que se queja en ese sentido, porque cuando están un familiar enfermo y bueno, van al centro de salud y les dice, sabes que la póliza no te cubre esto es el otro, pues bueno, entonces dices, bueno, ¿de qué sirve entonces de haber tenido esta cobertura, ¿no? Y sale igual. Bueno, pues ahí está este caso, indignante por donde usted le vea, por donde le busque, indignante la situación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Los mismos policías con extinguidores y su macana vinieron a romper todo aquí, les dieron a las niñas, les botó el vidrio, no, si tienen heridas, queremos una ambulancia para que chequen a él y chequen a la niña. Bueno, eso es parte de lo que sucedió esta semana en la Ciudad de México, una conmemoración de un 2 de octubre más. Se esperaban que hubieran estos infiltrados, estos famosos anarquistas, que habría que entrecomillarlos. Hay que separar aquí, Ivonne, Rafael, Débora, lo que fue la marcha del 2 de octubre del 68, una marcha realmente pacífica, como sucede cada año, de estos personajes del 68 quienes van al frente de los contingentes. A este contingente del 68 se unen diferentes escuelas, diferentes instituciones, y la marcha se celebró realmente con tranquilidad. Pero lo que sucedió con estos personajes que se han denominado, pues, anarquistas, pues se dio un enfrentamiento ahí con la policía del gobierno del Distrito Federal, con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el cuerpo de granaderos. Una situación, Ivonne, Rafa, Débora, que se ha convertido en la constante desde el 1 de diciembre del año pasado, con la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto, vimos destrozos en Paseo de la Reforma. Sí creo que hay un descontento social, pero me parece que esto no refleja el descontento social de la ciudadanía, ya sea por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto o por la parte de las reformas que tanto ruido han causado y que tanta indignación han causado en ciertos sectores. Esto fue vandalismo. Esto fue abuso también de las autoridades. Escuchábamos ahí a estas personas que estaban en un estacionamiento. Esto fue ahí en la calle prácticamente de La Fragua, a un costado del Sanborns que está ahí, en donde los granaderos, por meterse a sacar a estos, algunos de estos participantes en esta gresca, se meten a este lugar y golpean a una señora que estaba ahí, golpean a unas niñas. No tienen que darle una golpiza salvaje, simple y sencillamente las golpean, ¿no? O sea, no tiene que haber sangre, pero sí hubo golpes en esta situación. Hubo abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y yo creo que esto es consecuencia de tener a un policía como jefe de gobierno. Miguel Ángel Mancera, sus mejores bonos como funcionario público han sido dentro de las policías. Y que no le quita mérito a la parte de la política. Miguel Ángel Mancera ha sido un gran político, tanto que llegó a ser jefe de gobierno por encima y ganándole pues la partida al mismo ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, cuando el Delfín de Marcelo pues era ahora el senador y que fue secretario de Educación Pública del Distrito Federal, Mario Delgado, ¿no? Pero nos está mostrando el señor jefe de gobierno pues que no tiene ninguna autoridad en el Distrito Federal, que en el Distrito Federal se hace lo que prácticamente pues todos quieren, menos lo que él quiere como jefe de gobierno. Me parece que se está pasando por encima de los derechos de las mayorías, y ni siquiera estamos hablando ya de esta parte de los plantones y de las marchas y si lo de los maestros y si son o si no son, sino simple y sencillamente del orden. Si bien no se le ha salido de las manos y no ha habido muertos, qué cerca hemos estado. Hasta el momento. Qué cerca hemos estado. Sí, hasta el momento no ha ocurrido esa situación. Referente a lo que tú comentas del jefe de gobierno, bueno, yo en mi punto personal considero que no es tanto que sea buen político. Vamos a retomar a Vicente Fox en aquellos momentos, que fue un producto de la mercadotecnia y por ende, pues por ese sentido ganó. Y que después en su sexenio no demostró precisamente esa parte política. Recordaremos aquella frase de llegas y te vas, comes y te vas, más bien dicho, de Fidel Castro, demostrando precisamente esa parte, la falta de diplomacia, falta de política, ¿no? Que es en esta parte lo que está también aconteciendo con Miguel Ángel Mancera. Efectivamente, viene de una institución meramente de seguridad y de justicia, de justicia como la PGJ, y que realmente fue en su momento fue elogiado y también fue muy cuestionado en varias cosas que desarrolló durante la estancia en la PGJ, ¿no? Y que ahorita como jefe de gobierno le hace falta, lo hemos dicho muchas veces, que le hace falta ese poncho, esa fuerza, realmente esa confiabilidad. En términos coloquiales, apretarse algo para que sea el jefe de gobierno. Y de hecho, tan así de que muchos ciudadanos aquí en el Distrito Federal están inconformes de la forma de cómo está llevando a cabo, dirigiendo, han hecho la jefatura de gobierno, implementando seguridad, en todos los rubros. Le hace falta esa parte y se han inconformado muchos ciudadanos. Tan es así que hay algunos grupos que ya están trabajando la parte de generar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de la jefatura de gobierno, porque precisamente le hace falta esa parte que realmente, debemos reconocerlo, la tenía el jefe de gobierno, Marcelo. Los anteriores, es decir, yendo hasta en contra de las decisiones de los presidentes, de que cada uno le tocó, desde Zedillo hasta Fox, hasta Calderón, que bueno, en el caso de Fox pues no era tan complicado no ir en contra de las decisiones que tenía el señor presidente Fox en Pero, esos entonces. Por ejemplo, con Felipe Calderón, siendo para mí un presidente pues bastante recio,
O sea, realmente Marcelo Sí, un Ebrard tipo tuvo, intolerante. exacto, y muy cuadrado. Realmente Marcelo Ebrard tuvo pues una fórmula para poder sacar adelante todas las situaciones tanto de la ciudad como aparte de los cuestionamientos que se le hacían en contra de él por parte de los panistas, ¿no? Sí, yo voy también por esta especie de campaña en la que se metió el actual jefe de gobierno del Distrito Federal cuando fue incluso procurador, porque se le premió de varias formas cuando estuvo como tal, y una vez que salió se empezaron a mostrar todas las deficiencias que cuando él estaba dentro pues no se notaban, ¿no? Pero en realidad la Ciudad de México siempre ha sido insegura, solo que cuando él estaba pues no se decía, no se ventilaban esos datos de tal forma que pues se creía que se estaba dando un buen servicio cuando no era cierto. Así ¿no? Ahorita vemos que hay muchas personas que están en cárcel por culpa de malos procesos que fueron realizados o dirigidos por él. Exacto. Y ahí están, y aún así se le entregó estos reconocimientos. Yo recuerdo en el Estadio Azteca, en todos estos lugares donde iba mucha gente a observar un espectáculo que nada tenía que ver, pero ahí estaba el jefe de gobierno, ahora jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces procurador capitalino, recibiendo un premio. Pues todo el mundo lo veía diciendo, pues está haciendo un buen trabajo. Cuando se postula, pues obviamente esa fue su carta fuerte, ¿no? Exacto. Pero ahora vemos conflictos tan complicados como esto de las manifestaciones, sí, pero además pues la cuestión de lo que ha ocurrido con el Barheven y bueno, otros tantas situaciones que se han presentado en el Distrito Federal. Si nos centramos nuevamente a la cuestión de las manifestaciones, me parece importantísimo denotar o poner la atención en este grupo que se ha infiltrado, que no sabemos realmente de dónde viene, quién nos está pagando, cómo es que se están metiendo. Si son un grupo de personas independientes, organizadas, que han decidido hacer esto, pues qué preocupante que nada más estén generando violencia por generar, que me parece algo increíble. Me parece que hay alguien detrás de ellos dirigiéndolos hacia generar esta tensión en la ciudad y en general en la población, porque finalmente el Distrito Federal es el centro de muchas cosas para México, ¿no? También me preocupa, Ivonne, que desde el 2006 se ha estado gestando este tipo de marchas y están subiéndose de color cada año. Este grupo llamado, denominados anarquistas entre comillas, porque anarquismo pues no... La verdad es de que no, para mí en lo punto personal no tiene nada. Identificaron de hecho de este grupo a 2 o 3 líderes que estuvieron relacionados con la toma de la torre de rectoría. Entonces estamos viendo que pues son grupos que han estado inmiscuidos en varios eventos y que pues buscan un momento para poder hacer presencia. Eso de apoyar a la gente en momentos como el caso cuando fue el desalojo del Zócalo, y pues no estaba para... que hasta donde entiendo no pidió la gente. Eso es lo que yo iba, exactamente. Es decir, se cuelgan de cada uno de los que le llamamos conflictos, y aparecen estos personajes y aparece la violencia. Pero además es bobo pensar que entre tanta gente precisamente los vuelven a agarrar a ellos, ¿no? O sea, hay muchísimas personas que están en el momento y los policías, que tampoco podemos decir que sean muy bien estructurados, pues hacen las cosas como pueden, agarran de repente a personas que ni siquiera están involucradas, ¿no? Lo vimos cuando el 1 de diciembre y aún así vuelven a agarrar a estos. Sí, es ahí donde hablas de un patrocinio, es ahí donde hay una mano metida moviendo ahí los hilos, el famoso titiritero, ¿no? Y el secretario de gobierno del Distrito Federal, pues también de pena, ¿no? Completamente de pena las declaraciones que le da a los medios de comunicación cuando dice, bueno, sí rompieron vidrios, sí le pegaron a los policías, sí robaron, sí todo, pero los tenemos identificados. Entonces, ¿cómo los tenemos identificados? Pues por los tenis que traían, por la ropa que traían. O sea, la verdad es que de pena ajena lo que está sucediendo con el gobierno del Distrito Federal. Miguel Ángel Mancera, ya hay muchos cuestionamientos en las redes sociales, en la prensa, por supuesto, muchos cuestionamientos de si tiene la capacidad o no para gobernar una ciudad como esta. Es cierto, la policía los ha contenido, no ha habido y no ha pasado a mayores, pero también la policía cometió abusos. ¿Y a qué se va a llegar? ¿A que de verdad existan o haya muertos en un evento
de una manifestación donde no tendría que haberlos por negligencia, por intentar solamente contenerlos sin hacer una investigación. Son los mismos, como dice Ivonne de la Cruz, a los que agarran en cada una de las manifestaciones de este tipo. ¿Y a poco no hay un trabajo de inteligencia de las procuradurías en el Distrito Federal? ¿O esa conveniencia? ¿O qué? ¿De verdad la delincuencia les está ganando? Porque te das cuenta, por ejemplo, en el caso Heaven que decías, Ivonne, en el caso del colombiano secuestrado, ves a los mismos tipos que deberían estar en las manifestaciones cuidando, son los que secuestran. Y una actitud de manos caídas del señor jefe de gobierno, pues que nos demuestra, está haciendo caso omiso, como cuando el policía, por eso decía yo, un policía en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, pues hace caso omiso de lo que está viendo. Sí, y han tratado de alguna forma como de victimizar a los elementos granaderos que van, ¿no? Porque en los medios de comunicación se dice, van sin toletes, no están armados, no tienen armas, y bueno, eso de qué nos sirve a la ciudadanía, sí van armados, ¿no? Ivonne. Yo tuve exacto. la suerte de quedarme en medio de la trifulca, exactamente en medio de la trifulca, entre los granaderos y entre los famosos anarquistas. Por supuesto que van armados, el escudo es un arma. Uh-huh. Y el propio cuerpo, es un arma, por supuesto. Golpean con el gas que utilizan, pues también es un arma, ¿no? Si hablamos de que no usan armas de fuego, bueno, pues entonces hay que decirlo así solamente. Pero por supuesto, y además abusivos en muchos de los casos, ¿no? A los que deben de realmente detener no lo hacen, y a los que no lo deben de hacer sucede, y eso lo vimos el 1 de diciembre. Como decían muchos por ahí, bueno, pues es que ellos solamente tendrían que consignar. Pues hablábamos también hace 15 días de esta situación de las muchedumbres, ¿no? Ahí están los teóricos de todo esto, por ejemplo Ortega y Gasset, cuando dice que se pasa del hombre masa a la muchedumbre, etcétera, etcétera. Y para todos aquellos que creen que la policía solamente tendría que consignar, ¿por qué tendríamos que tener una policía reflexiva? O sea, ellos no piensan en ese momento, ¿no? Actúan. A mí me tocó ver una persona que pasa corriendo, y por el simple hecho de pasar corriendo, como está en una situación de tensión, lo detienen con el escudo, ¿no? Porque están en esa situación de tensión. Entonces no hay una estrategia real, sí hay una contención, sí hay esto que desde el lenguaje, Ivonne, ¿no? Del jefe de gobierno, es que fueron encapsulados, pues sí estás utilizando tu lenguaje de policía, ¿no? Falta como mucho ahí. Ahí hay una parte también que hay que analizar y se ha cuestionado en estos últimos años, y que ahorita no he escuchado yo esa parte, es la filosofía, me ha dicho el sentido de hacer la marcha del 2 de octubre, ¿no? El espíritu de esa acción, que es precisamente en remembranza a lo del 68, cosa que, pues bueno, hemos visto que se ha estado, cada año se ha estado perdiendo ese verdadero espíritu, esa verdadera remembranza, y que en esta ocasión, como lo hemos discutido, lo hemos platicado ahorita, con los famosos anarquistas y todo lo que se aconteció, y el gobierno también que ha tenido su participación en ese índole, pues han dejado mucho que desear en esa memoria que se está queriendo retomar, y que realmente, pues cada vez que sucede el 2 de octubre, los ciudadanos que estamos en el Distrito Federal tenemos un miedo, un pavor a entrar o estar por lo menos cerca de este tipo de marchas, porque sucede todo. Han manifestado principalmente que hay una pérdida económica de 85 millones de pesos por ese día nada más. ¿Por qué? Porque se les hace fácil hacer la marcha, hacer y deshacer durante su trayecto, y realmente se pierde. Es más, mucho lo que yo voy a retomar lo que dije en un inicio, muchas ocasiones la gente que participa no sabe ni por qué está realmente participando, y no tienen ni la esencia de lo que fue ni lo que ocurrió en 1968. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos con este tema que me parece muy, muy interesante y muy importante? ¿Qué dejó el 68? ¿En qué se concretó? Vamos a una pausa y continuamos.
Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas y antes del corte preguntaba yo qué dejó 1968 pues para el país. Hay quien dice que sentó las bases para las libertades que tenemos en este momento. A mí me parece que sí sentó un precedente de un movimiento estudiantil y que costó mucha sangre, pero también me parece que ese movimiento estudiantil de 1968 pues no pudo concretarse en realmente algo sólido, algo que hubiera cambiado pues al país de manera tajante, de manera real. Y la prueba de ello es que se ha desvirtuado completamente este tipo de conmemoraciones, este tipo de marchas en donde se han convertido pues, en unas marchas porriles. Hay que, insisto yo en esto, separar esta parte de quienes realmente siguen teniendo pues ese dolor, esos principios, eso que sucedió desde el 68, que son los menos, ¿no? Y que se han ido haciendo viejos con el tiempo, y los que vienen detrás, que realmente no es solamente el afán de que no se olvide el 2 de octubre, sino también el afán, quizás ahí sí hasta de la anarquía. Pero los otros, este grupo que vimos, son un grupo de choque, un grupo de, ¿cómo les llamamos? Eso, exactamente, un grupo de choque. Y realmente retomar... Eso era lo que yo quería decir. Realmente hay que decirlo y hay que separarlo, porque también esto estigmatiza a la gente, estigmatiza a los jóvenes, estigmatiza una forma de vestir, estigmatiza una forma de caminar, de hablar, ¿no? El hecho de que tú veas a alguien con una cubierta en el rostro, o que traiga una sudadera con la capucha puesta, por supuesto que también se van estigmatizando y se van creando estereotipos. Entonces, a mí me parece que es un problema muy complejo de el 68, de qué dejó el 68, de quiénes están participando ya en estas conmemoraciones, por qué se da esto que se da en cuanto a la violencia que se genera. Muchos de los 68eros consiguieron algo que no querían, que era ser funcionarios de los diferentes gobiernos, y ahí están. Por ejemplo, en el PRD hay varios de ellos, ¿no? Y que cuando les tocó ser la parte de convertirse en gobierno, pues resulta que aprendieron bien en todo ello que no querían, pues ahí se ven reflejados, ¿no? Esto que no querían, pues ahora son parte del sistema. Entonces, por eso yo mencionaba, ¿qué dejó el 68? Pues me parece que sí sentó las bases de muchas de las libertades que tenemos, pero que el movimiento como tal no se concretó en absolutamente nada. Yo creo que la parte de los derechos humanos fue del avance que se tuvo del 68. Sin embargo, pues bueno, también hay que retomar la parte de que hay en la cuestión política, siempre va a haber grupos que utilizan este tipo de cosas para hacer una presión, y que lo que estamos viendo, bien lo que estaban mencionando Ivonne y Arturo, lo que estamos viendo sobre estos tipos de grupos son solamente grupos que son manejados, que detrás de ellos hay un otro grupo de poder que son los que están patrocinando, y no nada más se está viendo ahorita con la parte de los anarquistas, siempre se ha visto este tipo de grupos. Y los que patrocinan sin querer hacerlo, ¿no? Y ahí hay que recordar una cosa, bueno, hay que analizar esa parte. No es exclusivamente del gobierno que está ahorita en el poder quienes son los que patrocinan estos tipos de grupos. Aquí vemos de todos colores y todos sabores detrás de estos grupos. A mí me tocó ver la parte de los 99, cuando fue la de la huelga de la UNAM, cómo grupos fueron patrocinados
en aquel entonces, bueno, por el PRD, así lo voy a decir directamente, por el PRD. Y ahorita en esta ocasión, pues bueno, estamos viendo, hemos visto grupos que también han sido patrocinados por el PRI, en otras ocasiones por el PAN, entonces es algo que se ha estado, es una costumbre ver este tipo de cosas, es una continuidad en estos tipos de políticas, y que realmente pues a mí también me preocupa en ese sentido, porque pues debería de manejarse de una manera pacífica lo que son las marchas. Así se llegó a hacer en el 68 realmente. Vamos a retomar esa parte. Hasta, el 68 hasta antes del 2 de octubre, sí, ¿no? Exactamente. Pero con una tensa calma como sí, no, sí, pero lo que quiero retomar lo del 68, cosa que no se ha dado ahorita, es que los estudiantes en aquellos entonces realmente eran estudiantes. Y me refiero estudiantes que identificábamos en las escuelas y estudiantes que también tenían un cierto promedio, un cierto nivel. ¿Pero qué? Pues ahora los identificas por los tenis. Bueno, pues por eso. Me refiero, es que estamos viendo la diferencia entre una situación y otra. El movimiento del 68 que es muy diferente a lo que se ha manejado actualmente. Ni siquiera hay punto de comparación, Rafa. Sí. No, exactamente, no hay. En ese sentido, y retomando un poco la cuestión social de los movimientos y recordando que el 88 fue parte de una ola que a nivel mundial se suscitó, ¿no? Y que había sí una ideología de un grupo de minorías, digamos, en el mundo que querían ganar ciertos derechos, que querían tener ciertas libertades. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que, para ganar derechos, para transformar a un país o una civilización, por decirlo de alguna manera, empieza a partir de las minorías. En aquel momento eran las minorías. ¿Qué sucedió? Sucedió que vino la matanza del 2 de octubre y eso apagó el movimiento completamente. Entonces fue prácticamente durante muchos años, 20, 30 años, fue prácticamente imposible darle seguimiento a lo que había sucedido, a las consecuencias que había traído el hecho de que los estudiantes hubieran generado un movimiento y hubieran generado un cambio de ideología, por decirlo de alguna manera. Al haber este silencio, no es posible de alguna manera medir, y no solamente eso, sino además las futuras generaciones que somos nosotros y que finalmente en algún momento tendemos a recordar este tipo de acontecimientos, pues estamos desinformados, ¿no? De una manera natural, porque no se vio este tema durante muchos años en la escuela, se veía en los pequeños grupos underground, ¿no? En los pequeños grupos musicales que eran de protesta, pero eran los menos. Entonces es hasta de algún modo comprensible, que no justificable, el hecho de que haya desconocimiento ahorita. Que no recuerdo, perdón, hasta cuándo se incluyó esto en los libros de texto, porque se incluyó, no sé si fue con Fox o fue con Calderón, pero no hace mucho que se incluyó esto en los libros de texto y una página en los libros de historia del país, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que vemos entonces en los movimientos que está habiendo actualmente? Vemos que hay alguien a quien le conviene, por ejemplo, a mí yo reflexionaba en la semana y pensaba, ¿a quién le conviene hacer ver mal las marchas en este momento, ¿no? Ustedes decían muy bien que a partir del 1 de diciembre se ha suscitado como de manera recurrente esta parte de los grupos de choque, pero lo cierto es que desde mi punto de vista y como fenómeno social, me parece que a varios niveles de gobierno, a varias personas que están en el gobierno, les conviene hacer ver que los grupos, que las marchas, que las manifestaciones son violentas y son poco adecuadas. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo apagarían, desde mi punto de vista, movimientos como el de la CENTE, ¿no? Decir, no, es que no está las marchas ya no funcionan, hay que quitarlas, hay que regularlas, es darle como la vuelta a lo que está sucediendo, hacerlo ver de manera amarillista y decir, hay que quitar las marchas, no es posible que sigamos. Ahora, nosotros como espectadores, porque la gran mayoría fungimos como espectadores de este tipo de movimientos, pues tendemos a irnos con lo que vemos. Yo veía algunos noticieros precisamente el 2 de octubre y decían por ahí, en algunos reportajes que vi, es que durante
mucho tiempo el partido en el gobierno, pero nunca nadie dijo cuál era el partido en el gobierno. Eso es interesante porque es un manejo de la información a conveniencia de alguien. Yo no sé si el partido en el gobierno sea quien esté promoviendo este tipo de grupos de choque. Lo que sí sé es que finalmente, otra vez, los medios de comunicación traen una ideología propia, traen un interés propio, y en ese sentido dan la información a la gente, y la gran mayoría de la gente se queda con esa información. Entonces es preocupante porque entonces pues las marchas ya no son buenas o no sirven para nada, y para lo único que sirven es para golpear policías y para romper vidrios y robar, ¿no? Estoy de acuerdo con la parte de que en el 68 hubo un movimiento internacional. Lo que no considero, no estoy de acuerdo, es de que en el partido de la matanza del 68 haya culminado ahí todo el movimiento. Tan así que en los años 70 el famoso halconazo, pues bueno, es una de las consecuencias posteriores de lo del 68. Y la parte de que no hay punto de comparación, yo creo que sí, por eso es de que estamos exponiendo cómo se estaba manejando en aquel entonces, cómo se llevó a cabo, y cosas que ahorita están queriendo retomarlo y que no. O sea, siempre la historia es un punto de comparación, el presente con el pasado siempre es un punto de comparación. Entonces, en ese sentido, pues sí hay un precedente, y por lo cual puedes hacer un comparativo si estamos avanzando o no estamos avanzando. Pero fíjate que sí creo que es importante mencionar que las características de la sociedad de aquellos entonces y las de ahora son diferentes, y las formas en cómo se buscaban esas victorias para la sociedad han cambiado. Ahora no es necesario salir a hacer marchas de alguna forma si quieres hacer valer tus derechos humanos. Tienes otros mecanismos, ¿no? Y considero que lo que realmente se buscó hacer en el movimiento del 68 pues se ha perdido. Lo que buscaban estos jóvenes era que fueran reconocidos como parte de la sociedad, y lo único que se dice sobre el tema es hubo una marcha y lamentablemente hubo muertos durante el evento del 68, la Plaza de las Tres Culturas, pero realmente no se sabe por qué estaban ahí, qué estaban haciendo, qué estaban pidiendo. Es algo que no sé si sea un juego perverso por parte de las personas que estuvieron en el gobierno en ese entonces, los priistas que están ahora en el gobierno en este presente, o en qué consiste esta situación de borrar la intención del movimiento de aquellos entonces, porque hoy los movimientos que hay y que se han querido comparar, que son por ejemplo los de la UNAM, no tienen la misma consistencia. Así es. De entrada yo decía, no hay punto de comparación, y lo sigo sosteniendo. Lo acabas de decir, Ivonne. Yo quisiera ver algún pliego petitorio de alguno de estos personajes que se manifiestan, ¿no? O cuáles son las peticiones que hay hoy en día. No la parte de los gritos en las manifestaciones. No hay punto de comparación en estos movimientos, porque ni siquiera es un movimiento lo que se está gestando ahora. No hay tal. Y también la cuestión de la estigmatización. No eran anarquistas, eran estudiantes. Exacto. Y si tú tenías una credencial de estudiante, ya tenías problemas con las autoridades. Definitivamente decían entonces, yo no lo viví directamente, pero sí he platicado con muchas personas que lo hicieron, y decían era más peligroso ser estudiante que ser delincuente. O sea, tú tenías una forma de identificarte, tu credencial, y si te la encontraban, pues ya te llevaban, te podrían golpear, te podían encarcelar, y realmente no sabías. Ajá, exacto. Y bueno, también algo que es importante es que en aquel momento, en el 68, había, como bien ya comentamos, un movimiento, había una ideología y había ideales que seguir. Ahora, como su mismo nombre lo dice, la conmemoración de, mucha gente se va en ese sentido, en conmemorar, ¿no? Y desde mi punto de vista, la conmemoración debiera ser un momento de reflexión, debiera ser un momento de recordar, sí, a los que tuvieron la desfortuna de perecer en aquellos movimientos, pero también creo que la conmemoración se ha convertido en esta parte como alegre, que no tuviera por qué ser triste, pero sí también debiera ser un poco reflexiva, y debiera retomar qué fue lo que sucedió, hacia dónde vamos, y qué queremos también con estar conmemorando cada año el 2 de octubre, porque está bien que lo conmemoremos, pero ¿a qué aspiramos con estarlo recordando cada año? Entonces, en ese sentido, y socialmente, habría que hacer un poco
de reflexión en ese sentido. Lo más importante es que por lo menos hoy en pleno siglo XXI y en el 2013, pues no va a haber un personaje que nos venga a decir que fue un día soleado, ¿no? Cuando no lo fue. Vamos a un corte y continuamos. Frequencia Balkanica ist das erste Programm in Mexiko, das der Balkanmusik gewidmet ist. Es wird seit März 2011 durch Ciudad Radio .mx produziert und ausgestrahlt. Getragen wird es durch die Teilnahme der ersten Künstler aus Mexiko und der Welt. Wir freuen uns, unsere deutschen Freunde in den Städten Berlin und Potsdam zu grüßen, wo Frequencia Balkanica jeden Sonntag um 23 Uhr auf der Frequenz von FM und Multikult.fm ausgestrahlt wird. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Bueno, vamos al cierre del programa. Débora Linares. Gracias, Arturo. Bueno, pues volviendo a temas igual de terrenales e igualmente humanos, vamos a hablar un poco sobre la envidia. ¿Qué es esto de la envidia? Pues la envidia es, antes que nada, un sentimiento universalmente humano. No respeta, para poder sentirlo, el contexto económico, la raza, la religión, el nivel sociocultural, el género ni la edad. Es un sentimiento de aflicción, más que de otra cosa, que se experimenta al saber que otros obtienen algo que nosotros deseamos y que no hemos obtenido. Nos revela nuestras propias carencias en el sentido de que es un sentimiento que surge a partir de ver que otros tienen logros que nosotros no, o que tienen cosas que nosotros no tenemos. En ese sentido, la envidia daña las relaciones familiares, sociales, profesionales, cualquier tipo de relación que tengamos. Cuando sentimos envidia hacia otra persona, esta relación se ve trastornada y su funcionamiento se quebranta y la calidad de la misma cambia. Es un sentimiento que no es difícil de controlar, ¿no? Y que a quien daña sobre todo pues es a la persona que lo está sintiendo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento también que además es de manera, digamos, por acuerdo de la humanidad, es un sentimiento que no es deseable. No es deseable, sin embargo lo sentimos, y entonces en ese sentido pues es incluso necesario porque nos llega a servir como impulso para lograr algunos objetivos que tengamos. Solemos entonces reprimirla, esconderla e incluso negarla. Y si alguien se atreve a enfrentarnos, que eso también es muy raro que suceda y que me llama mucho la atención, cuando yo estoy sintiendo envidia hacia alguien, es muy raro que alguien lo comente conmigo. Generalmente se nota y se comenta entre terceras personas, ¿no? Así es aquí el tabú. Entonces, en ese sentido también no podemos salir tan fácilmente de ese sentimiento porque no podemos de alguna manera tratarlo. Este sentimiento de envidia solemos sentirlo hacia las personas que son cercanas a nosotros. Cuando nosotros sabemos que alguien llegó a ser presidente de la República y no es nuestro hermano, no es nuestro tío, no solemos sentir ese sentimiento de envidia como el que tenemos cuando alguien está ganando, por ejemplo, en su trabajo más dinero que nosotros. Entonces, esto también tiene que ver con las relaciones. Es un sentimiento que se da en las relaciones cercanas, en las relaciones familiares, incluso de amigos. Y es un sentimiento también que tiende a intensificarse en los momentos de crisis personales, por ejemplo, cuando perdemos el empleo. Yo no sé si algunas veces alguien aquí en la cabina haya perdido el empleo o haya perdido a un ser querido, y en ese sentido sentimos envidia de aquellos que sí tienen un empleo o de aquellos que sí pueden tener a la figura de ese ser querido que acabamos de perder. Entonces, digamos que a nivel personal, la envidia tiende a ser un sentimiento que
aun cuando lo reprimimos, surge de manera mucho más fuerte después, y también hace que nos alejemos de la gente a la que estamos acostumbrados, bueno, más bien a la gente cercana que tenemos. ¿Por qué? Porque no toleramos que haya un éxito de parte de la otra persona, y entonces nos alejamos, no somos capaces de sentir gusto y expresarlo de manera auténtica hacia la otra persona. Entonces ahí se ve inmediatamente fraccionada la relación, y bueno, esto también nos hace sentir poco afortunados. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con este sentimiento? Bueno, pues primero sería bueno identificar qué es lo que nos está generando esta envidia, y en ese sentido ver qué es lo que estamos valorando como personas. Por ejemplo, si yo le tengo envidia a una mujer, a una persona que es demasiado delgada en comparación mía, entonces si yo identifico que es eso lo que me está haciendo tener un sentimiento negativo, lo que yo puedo hacer en ese sentido es decir, bueno, su complexión es encontrar los atributos propios y encontrar los de la otra persona, y más que nada centrarme en mí misma y darme cuenta que mi complexión no tiende a que yo pese 50 kilos, aunque quisiera pesarlos, porque definitivamente soy mucho más robusta que eso. Otra cosa que podemos hacer es como les decía, tomarlo como un impulso para lograr objetivos. Entonces, si yo estoy viendo que alguien está ganando más o está teniendo un mejor desarrollo laboral, pues eso me puede servir para ver qué atributos tengo yo de esa persona y cómo puedo potencializarlos. Finalmente podemos también, la envidia, creo que es un sentimiento que es infundado, porque es a partir de nuestras propias fantasías sobre lo que el otro está viviendo. Por ejemplo, si yo en algún momento de mi vida no tengo pareja y me pongo a envidiar a todos aquellos mis amigos conocidos que tienen una pareja, yo estoy fantaseando acerca de qué está sucediendo con el otro, qué está sucediendo en su relación, me imagino que es el más feliz del mundo, que le va muy bien, cuando no necesariamente esto está sucediendo, ¿no? Entonces, la envidia tiene que ver meramente con una historia que nosotros nos creamos acerca de lo que el otro está viviendo y de lo que desearíamos tener. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que consideremos que como seres humanos todos somos diferentes, todos tenemos atributos diferentes y podemos explotarlos de manera diferente, y no necesariamente el tener lo que el otro tiene nos hace felices, y esto lo vemos sobre todo en las generaciones actuales, donde estamos muy acostumbrados, sobre todo en ciudades como esta, en la Ciudad de México, donde tenemos al alcance muchos recursos y tenemos al alcance muchos beneficios, pero entre más recursos y beneficios conseguimos, menos felices nos sentimos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Estamos envidiando cosas o personas que otros pueden tener cerca, y cuando las tenemos tampoco nos satisface. Entonces, aquí hay que ser muy cuidadosos. Se vale tener envidia porque es un sentimiento completamente natural, pero hacerlo en exceso o compararnos con otras personas o con otras situaciones en exceso nos hace que seamos infelices. Es decir, como todos los excesos, hace mal cuando lo llevamos al extremo. Somos envidiosos por naturaleza. Sí, entonces. Sí, definitivamente. Repito, es una parte positiva, porque finalmente nos hace que vayamos más allá de lo que tenemos. Pero no debemos de perder de vista quiénes somos, dónde vivimos y qué queremos. O sea, porque realmente si lo que deseamos es lo que queremos y lo que nos va a hacer felices, pues vamos a luchar por ello. Pero ¿qué va a suceder cuando lo alcancemos? ¿Será suficiente? Creo que en las generaciones en las que estamos viviendo ahora no siempre es suficiente, y la envidia es un sentimiento que se va, digamos, profundizando conforme vamos teniendo mayores alcances y conforme nos vamos sintiendo menos completos. Entonces, ¿vale decir te envidio de la buena? Sí, fíjate que esa es yo pensaba en eso en la semana, decía, la envidia de la buena, pues es que no hay envidia, o sea, es como un juego, o yo lo vi como un juego de palabras, porque es de la buena porque es real, pero no es que sea de la buena porque te deseo cosas buenas, ¿no? O sea, es como el doble filo de la envidia de la buena. Entonces, sí, claro. Tienes, ¿no? Y en la medida en que lo expreses, va a ser mucho más fácil que lo trabajes y que te des cuenta de qué está sucediendo, porque de otra manera simplemente es un tema tabú, como varios otros que tenemos en la sociedad, y no podemos avanzar en ello, ¿no? Entonces, sí sería recomendable que si alguien se da cuenta que yo estoy sintiendo envidia, me lo hiciera saber, ¿no? Para que yo lo pudiera pensar y pudiera avanzar en ese sentido, o incluso pues yo sentarme y decir por qué me da coraje o por qué evito a mi mejor amiga que está teniendo todo el éxito del mundo, ¿no? Y que finalmente desde que está teniendo todo el éxito del mundo yo ya no la quiero volver a ver. Entonces sí sería bueno pues poder
sentarse a pensar en eso. Ivonne hizo caras por ahí, como que se acordó de algo o de alguien. No, para nada. Acuérdate que tenemos cámara, ¿eh? Gracias, Sí, Débora. no, gracias a ustedes. Podemos leer a Débora todos los lunes ahí en Perspectivas Periodísticas. Claro que sí, por ahí nos vemos y aprovecho para dejarles mi Twitter por si tienen algún comentario o algún tema que quieran que tratemos que sea de su interés. El Twitter es Débora Lito. Así que por allí nos leemos. @ Débora Lito. Y el correo electrónico también por si quieren algún comentario o dejar en la página algún comentario. El correo electrónico es deboralito@gmail.com. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos, Rafa Lule, gracias. Pues gracias a todos los que están escuchando y bueno, sientan envidia de la buena o no la sientan mejor. Pero estamos viendo la próxima semana, el siguiente sábado.